Qué bendición transformadora se revela al honrar el pacto con quien te dio la vida. Milagroso. En el 3er año de Joacim, hijo de Josías, en el reino de Judá, mientras en Egipto la opresión dominaba como un pesado manto sobre el pueblo israelita, un niño fue salvado de las aguas del Nilo. Moisés, criado en el palacio del faraón, disfrutaba de la riqueza y el poder. Sin embargo, su corazón latía con los sufrimientos de su pueblo, los hebreos, quienes eran sometidos a trabajos forzados y humillaciones diarias. Días pasaban y la imagen de un egipcio golpeando a un hebreo lo atormentaba. Una noche, en un arrebato de ira, movido por la injusticia, se abalanzó sobre el egipcio, poniendo fin a su vida. Este acto lo llevó a huir al desierto, donde se convirtió en pastor de ovejas, sintiéndose como un extranjero en la propia tierra que lo acogió. Mientras Moisés cuidaba su rebaño en el monte Horeb, una aparición divina lo esperaba. Una zarza ardía, sin ser consumida por las llamas. Aquello era un signo inusual y divino. Al acercarse, una voz resonó poderosa: «Moisés, Moisés». Era el Señor, quien le revelaba su identidad como el elegido para liberar a Israel. Dios recordaba el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, prometiendo redención y liberación. Con un corazón temeroso, Moisés escuchó la encomienda de llevar a su pueblo fuera de la esclavitud, asegurándole que no enfrentaría solo tal tarea. La mano de Dios estaría con él. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Moisés, aunque titubeante, hizo frente a su miedo, recordando la promesa de apoyo divino. Se presentó ante el faraón, el opresor, y desató una serie de plagas sobre Egipto: agua convertida en sangre, ranas, piojos y más, cada una un grito doloroso que resonaba en la tierra. El faraón endureció su corazón, y la lucha entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto se intensificó. Cada plaga fue un acto de desafío, inundando de dolor a Egipto, mientras los hebreos esperanzados alzaban sus miradas hacia el Dios que intercedía por ellos. Y llegó el día fatídico. La última plaga tendría lugar. El ángel de la muerte pasaría, y solo los hogares marcados con la sangre del Cordero serían salvados. Aquella noche, la Pascua se implementaría, recordando que el respeto a Dios era la clave de salvación. Los lamentos de Egipto llenarían el aire, mientras el pueblo israelita se preparaba para su liberación, anhelando por la libertad prometida. Finalmente, en un acto de obediencia desafiante, Moisés guió a los israelitas a través del Mar Rojo. Las aguas se dividieron en muros, y el camino hacia la libertad se convirtió en una realidad. Pero el faraón, consumido por la ira, persiguió a su pueblo, y el caos fugaz de la persecución se volvió palpable. ¿Dudarían los israelitas de la promesa de su Dios? El miedo y la esperanza coexistían en sus corazones. Al cruzar, un grito de liberación se alzaba. En sus vidas, la obra de Dios comenzaba a florecer. Mientras los ecos de la opresión se desvanecían, el recuerdo del pacto con su Creador resonaría en sus corazones. Pero el futuro de Moisés y su pueblo aún se revelaría. ¿Qué milagro se desplegaría bajo la promesa divina?
Y cuando Moisés y los israelitas cruzaron el Mar Rojo, la alegría estalló como un torrente poderoso. Sus corazones, llenos de esperanza, resonaban con alabanzas al Dios que los había liberado. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado soberanamente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Proclamó Moisés, y aquellos que lo rodeaban unieron sus voces en un canto sagrado. La alabanza se mezclaba con lágrimas de gratitud, mientras comprendían que su liberación era solo el principio de un camino prometedor. Sin embargo, en medio de la celebración, surgió un desafío nuevo. En su edificación espiritual, los israelitas enfrentaban la incertidumbre del desierto. ¿Dónde está el agua? ¿Y qué comeremos?, se preguntaban, sus corazones tentados por la desconfianza. Efectivamente, fueron llevados a un lugar árido, donde la falta de sustento se convirtió en una prueba de fe. El desierto parecía una tierra estéril y las promesas de Dios una lejana nebulosa. Pero Dios, en su infinita misericordia, había preparado un maná que caería del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Resonó en su corazón, recordando las enseñanzas de su noble herencia. Así, cada mañana, la provisión divina se esparcía como rocío, y los israelitas recogían lo necesario. Con ello, aprendieron a depender no de sus fuerzas, sino de la fidelidad constante de su Creador. A medida que avanzaban, Moisés se enfrentó a un dilema creciente. En su búsqueda por guiar a un pueblo que luchaba con la desconfianza, el peso de la responsabilidad lo abrumaba. Entonces, en el monte Sinaí, el Creador se dispuso a revelar algo más profundo que la simple provisión. Un pacto renovado, uno que sería el fundamento de su identidad como nación. Al ascender al monte, Moisés experimentó la gloria de Dios. Una niebla espesa cubría la cima, y un trueno poderoso resonaba en el aire. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Proclamó la voz del Altísimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Las palabras eran como fuego que ardía en su corazón, retumbando en cada fibra de su ser. Mientras recibía los mandamientos, un sentido de transformación comenzaba a envolverte. Era un llamado a vivir en la luz de la fe y a cultivar un corazón que honrara la relación con el Todopoderoso. Sin embargo, mientras Moisés descendía del monte, encontró al pueblo en un estado de frustración y desesperación. Habían hecho un ídolo, un becerro de oro, alejándose del pacto sagrado. ¿Cómo habéis dado el paso hacia la incredulidad?, clamó Moisés, con el aliento entrecortado, viendo la ruptura del pacto. Su corazón, como el de Dios, anhelaba restauración. Pero en su ira, el acto de desobediencia clamaría por justicia. Las consecuencias se ciernen sobre ellos, pues la paga del pecado es muerte. La dualidad del amor y la justicia resonaba en el aire. Así, en ese tenso momento de desesperación, Moisés intercedió por el pueblo. «Perdona, oh Señor, y si no, bórrame de tu libro», exclamó, dejando fluir la súplica de un líder que sabía que ellos debían regresar al camino de la redención. La batalla en su espíritu era feroz. ¿Sería la ira de Dios la respuesta a tal rebelión o habría un nuevo camino de salvación en el horizonte? Mientras la discusión divina se desarrollaba en la cima del monte, un nuevo destino aguardaba a los israelitas. La historia de redención, aún por contar, se entrelazaba con la promesa de un futuro. Pero, ¿cómo se alinearía el corazón del pueblo con el propósito divino en medio de su desobediencia? La voz del pacto palpitaba en el aire, esperando revelarse en toda su plenitud. ¿Cuál sería el diseño soberano de Dios en medio de un pueblo que lucha por creer?
Esta interrogante aguardaba su respuesta, mientras la historia de Moisés y de su pueblo continuaba en la búsqueda de la verdad y la reconciliación divina. Mientras Moisés continuaba su súplica en la presencia de Jehová, el clima espiritual del campamento se tornaba oscuro. Los israelitas, incapaces de comprender la profundidad del quebranto en el corazón de su líder, se volvían hacia la desesperación. El becerro de oro relucía con luz engañosa, atrayendo sus corazones hacia una ilusión de seguridad en medio de su inseguridad. Pero mientras su líder clamaba, la soberana voz del Señor resonaba en lo alto del monte, llamando a la justicia y la compasión. «Ve, Moisés, baja, porque se ha corrompido tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto», decía el Señor con un tono firme. Las palabras cargaban la gravedad de la falta y la promesa del juicio. No obstante, Moisés, recordando cómo Dios había actuado previamente en gracia y misericordia, le replicó: «Si perdonas su pecado, bien, y si no, bórrame, te ruego, de tu libro». Esta profunda intercesión de Moisés se convirtió en un eco de su amor por la nación, mostrando que la verdadera distancia de Dios podría romperse a través del arrepentimiento. El Señor, en su sabiduría infinita, respondió: «El que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro». Las palabras de Dios eran claras. La transgresión requiere un reconocimiento y respuesta. Era un recordatorio de que el pacto tiene un costo, y que la relación con el Creador es sagrada. El sacrificio de Moisés reflejaba la figura de lo que vendría. A medida que descendía del monte, una mezcla de miedo y determinación llenaba su corazón. En su mano traía las tablas grabadas con los mandamientos, que eran luces para su camino. Su rostro brillaba con el reflejo de la gloria de Dios, y cuando llegó al campamento, la atmósfera cambió. Los israelitas danzaban en torno al ídolo, cautivados por una revelación distante de lo sagrado. «¿Qué es esto que ha hecho el pueblo?», preguntó Moisés, la indignación ardiendo en él. Con las tablas en su mano, en un impulso de dolor y frustración, las arrojó contra el suelo y fueron hechas añicos. «¿Acaso no está el Señor entre nosotros? ¿Cuál es el motivo de esta apostasía?», exclamó. La revelación del pecado se había evidenciado, y así, el juicio de Dios se acercaba. En ese momento, Moisés había situado al pueblo entre el perdón y la condenación. El somnoliento silencio custodiaba el aire, cada israelita sintiéndose expuesto bajo la mirada de Moisés y más aún, de Dios. «¿Quién está del lado de Jehová?», preguntó Moisés. Levantándose la tribu de Leví, acudió a él con una resistencia extraordinaria, dispuestos a corregir el camino desviado. El dolor de aquel encuentro fue profundo, y con él, Moisés pronunció el mandato de Dios en juicio y purificación. Dios había permitido esta purificación para restaurar la relación con su pueblo, y un nuevo pacto estaba formándose. Durante el día, el maná continuaba como señal de su provisión, y ahora la restauración de las tablas simbolizaba la oportunidad de vivir en obediencia bajo un pacto renovado. Sin embargo, en la penumbra de esta conexión y del juicio, había una pregunta persistente que resonaba desde los corazones de aquellos que buscaban. ¿Cómo podría este pueblo rebelde volver a ser visto a través del ojo de gracia y no de condenación? La historia de un pueblo desgarrado por su debilidad se transformaba en una oportunidad. Así, el diseño soberano del Dios Altísimo se perfilaba ante sus ojos. El futuro anhelante de Israel dependía de un nuevo entendimiento del pacto que Dios había establecido, pero las sombras de la duda se cernían aún sobre ellos. La intercesión de Moisés les había ofrecido una segunda oportunidad, pero ¿sería suficiente? Y así, la historia de redención avanzaba, ahora con la pregunta inquietante dibujándose en el horizonte. ¿Qué bendición transformadora se revela al honrar el pacto con quien te dio la vida? La respuesta aguardaba,
estándose lista para revelarse en su tiempo perfecto, entre las promesas de un Dios que siempre busca restaurar a su pueblo. Moisés, aún tembloroso por la gravedad de lo sucedido, se dirigió hacia el corazón del campamento. Sus ojos escudriñaban cada rostro, cada mirada, buscando el arrepentimiento que había deseado ver. El eco del clamor de Jehová resonaba en su espíritu. ¿Quién está del lado de Jehová? La tribu de Leví había respondido, pero el dolor aún pesaba en el aire como un manto oscuro. «Examinad vuestros corazones», exclamó, la voz firme pero cargada de compasión. «Hoy se nos presenta una elección, seguir a Dios o a los ídolos que no pueden salvar. El tiempo de la cosecha está cerca. Cada acción recogida en este día será el fruto de lo que hemos sembrado». El pueblo, que aún danzaba al son de la celebración pagana, comenzó a sentir el peso de sus pecados. Las luces del becerro de oro ya no parecían tan brillantes. En sus corazones, un murmullo de confusión se transformaba en un canto de arrepentimiento. Uno a uno los israelitas comenzaron a acercarse, sintiendo la urgencia del llamado. Algo profundo despertaba en sus almas adormecidas. Moisés, sintiendo la transición, subió al altar de Jehová que había erigido. Allí colocó las tablas rotas y clamorosamente levantó sus manos hacia el cielo. «Dios de Abraham, Isaac y Jacob, perdona a tu pueblo. Tu gloria ha sido revelada, pero la necedad de nuestros corazones nos ha llevado a la perdición. Renuévanos, oh Señor, que tu mano restauradora nos guíe en el camino correcto, que el pacto no se rompa, sino que se renueve en nuestras vidas». El silencio se extendió, cargado de una expectación que podía palparse. Estaba claro que la justicia de Dios no podía ser ignorada, pero la intercesión de Moisés ofrecía una luz en la oscuridad. Mientras Moisés oraba, descendía un resplandor del cielo, y las sombras se dispersaban ante el poder del Altísimo. «Que el que esté limpio de pecado arroje la primera piedra», dijo esa voz, clara como el trueno, mientras el pueblo temía y esperaban el juicio. Pero el eco de la misericordia resonó en cada corazón. Dios había escogido a su siervo, a Moisés, por lo que perdonaba a aquellos que se arrepentían de corazón. La misericordia se extendía como un manto, y los corazones comenzaban a abrirse ante la presencia divina. «Renuévanos, Señor, que nuestra vida refleje tu luz. Que no seamos como los pueblos de la tierra, sino un pueblo en cuyo centro habite tu gloria», clamaron en un arrebato de unidad, cada voz un testimonio de deseo de restauración. Tras estas súplicas, el mismo Moisés sintió la necesidad de regresar al monte, buscando la presencia de Dios para recibir nuevas tablas. «Dame, oh Jehová, nuevas palabras que guíen a este pueblo, que no caigan otra vez en el error del camino, que yo pueda guiarles hacia ti». La voz del Señor le respondió: «Estarás de pie frente a mí en la roca, y allí, en la cima, pasaré mi gloria ante ti. Pero solo podrás ver mi espalda. Mi rostro no serás capaz de mirarlo. Recibirás lo que es justo y lo que mi pacto pide». En la inminente revelación, la expectativa de Moisés creció. Su corazón fervía por ver la gloria del Señor y por recibir las nuevas tablas que simbolizaban el pacto renovado. Sin embargo, las palabras del Señor pesaban sobre él con un profundo significado. Había algo más que él estaba a punto de revelar. En la distancia, las sombras de la noche comenzaban a ceder ante el amanecer. La luz de la nueva oportunidad ya se vislumbraba. Pero aún existía una pregunta incesante, una promesa que aguardaba cumplir. ¿Quién será capaz de sostener el peso del nuevo pacto? La historia de redención se encontraba en un punto crucial. El futuro de Israel y su relación con Dios pendía de un hilo de obediencia y gracia. Así, la historia se convirtió en un profundo inquirir de corazones.
¿Qué nueva gloria aguardará al pueblo que se mantenga fiel, y qué milagro resplandecerá en la fidelidad de aquellos que buscan al Dios verdadero? La revelación de Dios se aproximaba. Nunca antes habían estado tan cerca del horizonte de su redención. Moisés se dispuso a ascender el monte, su corazón rebosante de anticipación y temor. Las palabras del Señor aún resonaban en su mente. Estarás de pie frente a mí en la roca. Cada paso que daba lo acercaba más a la presencia del Altísimo, y una mezcla de veneración e inquietud le envolvía. Consciente de la importancia de lo que estaba por venir, las laderas del monte eran empinadas y rocosas, y mientras ascendía, las nubes comenzaban a arremolinarse, presagiando un encuentro divino. Los ecos de los lamentos de su pueblo resonaban en su memoria. Un clamor por dirección, una súplica por redención. La sinfonía de los arrepentidos le animaba y le pesaba al mismo tiempo, pues comprendía que cada segundo en la presencia de Dios significaba un peso de responsabilidad incomparable. Finalmente, llegado al punto designado, se detuvo y miró hacia el horizonte. Allí, el sol comenzaba a despojarse de su letargo, iluminando todo con su luz dorada, como si el mismo Creador estuviera preparando el escenario para un acto de gloria jamás visto. Su espíritu se elevaba a medida que clamaba en su interior. Oh Jehová, muéstrame tu gloria, y dame las palabras que harán renacer el compromiso de tu pueblo. Y entonces, de repente, el viento comenzó a soplar fuerte, bearing a la voz del Señor. Hállate en la roca, ve a Moisés, yo pasaré mi gloria delante de ti. Las características del lugar se transformaron. Todo a su alrededor parecía palpitar con un eco de eternidad. El tiempo pareció detenerse, cada momento era un susurro de lo sagrado. Moisés se colocó en la hendidura de la roca, acomodándose en el abrigo de lo divino. Y cuando la gloria de Jehová pasó, un resplandor tan brillante lo envolvió que se volvió incomprensible. Las sombras de la trocha del pueblo se disiparon en el fulgor de la presencia de Dios y, por un instante, Moisés vislumbró la esencia de su majestad, como un reflejo alojado en el vórtice de un fuego eterno. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Resonaban los ecos de los querubines en la atmósfera celestial. Moisés cayó rostro en tierra, boquiabierto ante la grandeza del ser que le había hecho libre. Las revelaciones comenzaron a desbordar su corazón. ¿Qué, oh Jehová, has de decirme en este día sobre tu pacto con Israel? ¿Cómo caminarán ellos en fidelidad después de haber caído en idolatría? Cada palabra de Dios parecía surcar su ser, profundo como océanos de verdad. Escribe estas palabras, porque es según el pacto que haré contigo y con ellos. Yo los seré por Dios, y ellos serán mi pueblo, dijo la voz. Mientras su corazón ardía de propósito renovado, sintió un susurro en su corazón. Como yo he sido fiel a mi pacto, así deben ellos serlo. Habrá un camino que yo estableceré para la reconciliación. En aquellos días, un nuevo pacto les será dado por el cual serán purificados y restaurados. Pero ven, escucha bien. El día se acerca, y vendrá la enseñanza de sentar la justicia y la misericordia. Ellos, yaced mis leyes en sus corazones, serán el tesoro de mi reino. Las palabras palpitaban como una promesa que iluminaba el paisaje de su alma. Moisés entendió que la fidelidad del pueblo era vital, y que su llamado también se extendía a las generaciones venideras, llamada a un nuevo amanecer. Cuando volvió de su encuentro, la luz en su rostro era tal que el pueblo se llenó de asombro, mostrando un temor reverente ante la nueva manifestación de Dios. Moisés llevó consigo las nuevas tablas y la revelación de un pacto que no solo renovaría la relación del pueblo con su Dios, sino que los prepararía para la venida de algo aún más grande. Mientras las primeras luces del día comenzaban a abrazar al campamento,
dejó caer estas palabras. Un nuevo pacto será realizado, y aunque la historia presente su carga de pecados, la gloria de Jehová siempre encontrará una manera de redimir. ¿Cómo responderéis, oh pueblo, cuando el tiempo de la redención se acerque? ¿Qué haréis cuando la promesa de un Salvador se revele? Al pronunciar estas últimas palabras, la expectación en el aire se volvió palpable, como si todo el cielo se contuviera en un aliento colectivo a la espera de la revelación de la futura gloria. Moisés, con el rostro resplandeciente por el encuentro con el Altísimo, descendía del monte. El pueblo le respondió con suspiros de temor, recordando las tremendas señales que habían presenciado. El aire estaba impregnado de expectativa y reverencia, y mientras se acercaba al campamento, se sentía la urgencia de transmitir las palabras del Señor. Las tribus de Israel se congregaron, cada mirada fija en el siervo de Dios, cada corazón palpitando con la expectación de la nueva revelación. Hermanos e hijos de Israel, comenzó Moisés, su voz firme. He estado en la presencia del Dios viviente. Ha pasado su gloria ante mí, y sus palabras son un nuevo pacto que establecerá su relación con nosotros. El murmullo creció en el campamento. La promesa de un nuevo pacto era un hilo de esperanza en medio de las sombras de su desobediencia. Este pacto se escribirá en nuestros corazones. En él reside la fidelidad y la promesa de nuestra redención. No seremos abandonados, sino que seremos llevados de vuelta al amor del Altísimo. El eco de su voz resonaba mientras les recordaba su historia. Su liberación de la esclavitud en Egipto, la travesía por el desierto y las manifestaciones visibles del poder de Dios que guiaron cada paso. Pero en su espíritu sabía que eran propensos a desviar su corazón. ¿Qué sucederá si olvidamos su ley? Si caemos en la adoración a ídolos y el desánimo, ¿quién nos redimirá? Por eso escuchen las palabras del Señor que llevan vida. Mientras hablaba, el pueblo se sintió convulso ante la perspectiva de su infidelidad, pero también aliviados al mismo tiempo. Ella traía consigo la promesa de gracia y renovación. Las tablas de la ley que traía Moisés eran un testimonio tangible del pacto, un medio para recordar cómo vivir en relación con Dios. Él nos llama a la justicia y a la misericordia, y nos pide que caminemos con humildad ante Él. Moisés vio las lágrimas en los ojos de algunos, y sintió el peso de su misión aumentar. El Dios de nuestros padres es un Dios celoso, continuó. A su debido tiempo, Él enviará un mediador que cumplirá las promesas que les he comunicado. Algunos de ustedes lo verán, y otros no, pero su luz brillará como un faro para todas las naciones. Un rey, el Salvador que restaurará todo en su lugar. Por medio de su sacrificio, nuestras vidas serán transformadas. Al pronunciar estas palabras, el profundo vínculo entre el pasado y el futuro, lo establecido y lo prometido, comenzó a tejerse en los corazones de los oyentes. El susurro del Espíritu se movía entre ellos, tocando vidas, avivando esperanzas. Escuchad, concluyó Moisés. No es solo la ley, sino la viva voz de Dios entre nosotros. Esta es la era de la redención. Propongo que se consagren a la búsqueda de su gloria, que busquen vivir conforme a su voluntad. Lo que hemos recibido no es solo para nosotros, sino para las generaciones que vendrán. Mientras se disipaba la multitud cargada de ánimo renovado, Moisés se retiró a un lugar solitario, contemplando lo que Dios había revelado. La sombra del monte se alzaba como un recordatorio constante del encuentro que había tenido. Conscientemente se preguntó si el pueblo estaría preparado para afrontar los desafíos que vendrían, si su fe se sostendría frente a las pruebas. En su meditación, un nuevo susurro lo sorprendió. El tiempo se acerca, Moisés, y un suceso glorioso cambiará el destino de la humanidad. Mira al horizonte, porque vendrá un profeta como tú. Le daré a mi pueblo un corazón nuevo, y ellos me conocerán.
Prepárate, porque mis planes son mayores de lo que has imaginado. El sacrificio será el sello de mi pacto. La grandeza de aquella revelación lo llenó de temor y alegría, comprendiendo que en su obediencia se encontraba la clave del futuro de su pueblo. La esperanza brillante de la redención comenzaba a gestarse en el silencio del cielo, mientras las promesas de Dios se desplegaban como un manto perfecto. La historia de la salvación resonaba en cada bendición, aguardando su cumplimiento. Moisés, allí en la soledad de las montañas, reflexionaba sobre la grandiosa revelación que había recibido. Un sudor frío corría por su frente, mientras iba dándose cuenta de la inmensidad de la tarea que lo aguardaba. Las palabras de Dios resonaban en su mente con fuerza, retumbando como un trueno en su interior. Se sentía pequeño, pero a la vez lleno de poder divino. Ambos aspectos inseparables en un llamado tan alto. De regreso al campamento, su paso firme y decidido llevó esperanza a los corazones de su pueblo. Los insomnes ecos de las inmensas promesas de Dios bordaban de fe sus mentales luchas y temores. Un aire sacro envolvía a los hebreos que aguardaban impacientes nuevas instrucciones del Altísimo, presintiendo que algo trascendental estaba por acontecer. «Escuchad», comenzó Moisés, su voz reverberando con la autoridad de quien ha estado en la presencia del Señor. «Hoy se establecerá un nuevo pacto, y con esto, la vida de cada uno de vosotros será transformada». Los ojos de los israelitas se brillaron, anhelando escuchar las palabras que traerían aún más revelaciones del corazón de Dios. Él levantó las tablas de la ley, cuyas inscripciones eran más que palabras. Eran la esencia misma del carácter divino. Esta ley es la guía de vida que el Señor nos ha dado. Al honrarla, honramos a quien nos la confió, y nuestras vidas serán bendecidas. El pueblo guardó silencio, sintiendo el peso de su responsabilidad y la dignidad que presentaba la oportunidad de vivir de acuerdo a los mandamientos del Altísimo. Entonces Moisés levantó su rostro hacia el cielo. ¿Pero qué sucederá si nos apartamos de su camino? Si caemos en la idolatría y en la desobediencia, caeremos bajo el peso de nuestras propias decisiones, advirtió con tristeza en su voz. Las lágrimas comenzaron a surgir entre las filas de su pueblo, algunos recordando sus errores pasados y otros sintiendo el llamado de un arrepentimiento profundo. Sin embargo, el Señor es un Dios de gracia, continuó con fervor. Él nos ofrece un corazón nuevo, en las profundidades de nuestra infidelidad. Él forja un sendero hacia la redención. Este mediador que vendrá no realizará solo actos de liberación, sino que nos unirá de nuevo con nuestro Creador. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud, mientras sus corazones ardían con la posibilidad de un futuro renovado. Los ancianos y líderes discernían la profundidad de sus palabras, sabiendo que todo eso era más que un mero protocolo. Era la vida misma, la Torá viva que había de guiarlos. Profundamente conmovidos, algunos comenzaron a levantar sus manos, sintiendo un fervor renovado, el deseo en sus corazones de volver a los caminos del Señor. Y fue entonces cuando un silencio profundo embaló el aire. Una presencia palpable llenaba el espacio. «El Dios del pacto está aquí», susurró Moisés con reverencia. «Prepárense, porque el tiempo de la promesa se acerca. Espérense porque las aguas de la salvación están fluyendo, trayendo descanso a los cansados de corazón». Con su rostro iluminado por la luz del Altísimo, él concluyó: «No olviden, la fidelidad al pacto traerá consigo bendiciones inimaginables, pero también requerirá que permanezcamos en la búsqueda de su gloria. Seremos el pueblo de Dios y llevaremos su mensaje a las naciones. La esperanza es real y nos aguarda un futuro glorioso». La multitud temblaba con cada palabra, sabiendo que algo sobrenatural estaba por desatarse. Y así,
Mientras un nuevo día amanecía en el horizonte, el Espíritu del Señor susurró a Moisés una nueva revelación, enfatizando el propósito del pacto. Cuando todo parezca perdido, un nuevo nacer será el signo del cumplimiento de todo lo prometido. Estén listos, pues lo que han esperado está a la puerta de su vida. La atmósfera se tornó densa de expectativa, mientras sus corazones se unían en adoración y anticipación. La historia del pacto no solo continuaría. Estaba a punto de aparecer una luz que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Moisés contempló el amanecer, que bañaba el desierto con una luz dorada, símbolo de un nuevo comienzo. Las palabras divinas aún reverberaban en su corazón. La multitud a su alrededor parecía un vasto océano de fe, inmóvil, expectante, como si el tiempo se detuviera en anticipación de lo que el Señor haría. Hoy no seremos simplemente un pueblo, seremos una nación modelada por la ley de Dios, dijo él mientras caminaba entre las filas, sintiendo la necesidad de recordarles la seriedad de su compromiso. No olviden el milagro de nuestra salida de Egipto, como el Señor nos apartó de la esclavitud. Este pacto es un signo de nuestra libertad y una llamada a vivir en su luz. Un anciano del pueblo, con su rostro profundamente surcado por las luchas de la vida, se acercó a Moisés y preguntó: ¿Cómo podremos mantener el camino recto si en nuestra debilidad caeremos de nuevo en el error? Las palabras de Moisés fueron suaves y firmes. Dios no solo nos da la ley, sino también su presencia. Él estará con nosotros. Cada vez que caigamos, el grito de nuestro arrepentimiento resonará en el cielo, y Él, que es fiel, nos levantará. Mientras el pueblo absorbía la sabiduría de estas palabras, un temblor comenzó a manifestarse en el monte cercano. El viento se alzó como un fuerte susurro, trayendo consigo el perfume de tierra y nubes, elevándose a los oídos de los israelitas como una melodía celestial. Moisés miró hacia la cima del monte, sintiendo la vibración de la gloria del Señor. Prepárense, el Dios de nuestras promesas habla y está a punto de revelar su poder de una manera asombrosa, pronunció con voz resonante. El aire se tornó denso y la atmósfera electrificó los corazones, empujándolos a una expectativa colectiva. De repente, una voz atronadora, como un eco profundo en el corazón de la montaña, rompió el silencio. Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada palabra era como una flecha que atravesaba la conciencia del pueblo, instándolos a recordar su lealtad. La multitud cayó al suelo, el temor y la reverencia llenaron sus almas, sintiendo el peso de la responsabilidad que les era conferido. ¿Podremos nosotros cumplir con tan gran llamado?, se susurraba entre ellos. Las miradas se encontraban, las manos se estrechaban, sabían que estaban ante el umbral de algo divino. Moisés levantó sus manos, invitándolos a levantarse. Él nos ha elegido. Seremos su tesoro especial, y nos ha dado la promesa de que su amor perdurará a través de todas las generaciones. En nuestras pruebas, sus palabras serán nuestro refugio y fortaleza. Mientras las palabras de Moisés reverberaban por el campamento, una visión se dibujó en su espíritu. Una nación como un faro de esperanza, donde la luz de Dios guiara a aquellos que aún vagan en la oscuridad. Las imágenes de las generaciones futuras vinieron a su mente, el fiel testimonio que se plasmaría en los corazones de sus descendientes. Hoy hay un pacto que establece no solo un camino, sino el mismo corazón de Dios en medio de nosotros, exclamó Moisés. Recordad que este pacto es un abrazo divino, un llamado para vivir en la luz y no en la oscuridad de nuestras faltas. La historia de nuestra liberación se entrelaza con el futuro de nuestra redención, y así, mientras las sombras de la noche comenzaban a caer, Dios susurró a Moisés en lo profundo de su ser. Lo que estás por presenciar será el inicio de un baile sagrado,
un camino de transformación que llevará a redención no solo para Israel, sino para todas las naciones. Mi plan es más grande de lo que puedes imaginar. Los corazones latían al unísono, y el eco de la voz divina retumbaba, porque una nueva revelación se acercaba. El pacto era solo el primer paso de un misterio eterno que estaba por desatarse en el tiempo. Moisés se aprestó ante el pueblo, que había recuperado su compostura, los ojos fijos en la cumbre del monte donde la voz de Dios aún resonaba. El aire vibraba con una intensidad sagrada, y una sombra se cernía sobre la montaña, como si el mismo cielo se hubiera inclinado a escuchar. Cada persona sabía que la gloria del Señor no solo iluminaba el horizonte, sino que también iluminaba sus corazones. «Escuchad, oh Israel», proclamó Moisés, mientras su voz se elevaba sobre la multitud. Estas palabras no son meras instrucciones, sino el aliento de vida que proviene de nuestro Creador. Él nos ha dicho: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Deuteronomio 6:5. Este es el principio que cimentará nuestra nación. A medida que estas profundas instrucciones calaban en el alma de cada oyente, una inquietud comenzó a surgir entre ellos. Murmullos de preocupación, entrelazados con fe, brotaron. ¿Qué sucederá si fallamos? ¿Qué pasará con nuestro pueblo si nos volvemos a desviar? Se preguntaban unos a otros, sintiendo el peso del compromiso que acababan de abrazar. Moisés, sintiendo las dudas que pululaban en el aire, levantó su varita y clamó a Dios: «Señor, ¿qué harás si tu pueblo, en su fragilidad, se aparta de ti?» En respuesta, un fuego sagrado descendió del cielo, iluminando las nubes que envolvían el monte. Era un recordatorio de que Dios no los abandonaría, incluso en sus errores. Recuerden, yo soy el Dios que perdona. No olviden que mi misericordia es nueva cada mañana. La multitud fue tocada por este mensaje de esperanza y redención. Ese día, el solemne pacto quedó grabado no solo en tablas de piedra, sino en sus corazones. «El Señor es nuestro refugio», resonó como un eco entre ellos, mientras se comprometían a seguir la ley y abrazar la luz divina. Una luz que los guiaría a su tierra prometida. Mientras Moisés compartía las palabras del pacto, el pueblo sintió la aparición de lo misterioso. Una nube resplandeciente cubrió el monte, y el sonido de trompetas resonó con fuerza. «Despierta, Israel», clamó Moisés, «porque el Señor demostrará su gloria en medio de nosotros esta noche». Los israelitas, ahora con ardor en sus corazones, se agruparon en torno a la fogata que ardía. El bullicio de sus voces crecía y caía como una ola. Algunos comenzaron a recordar las historias de sus ancestros, cómo Abraham fue llamado a ser padre de muchas naciones, y cómo el Señor les prometió no solo un lugar, sino un propósito. La fe se avivaba, y la unión del pueblo se hacía palpable. Sin embargo, de repente, un silencio sepulcral envolvió la escena. Los que estaban más cerca de la montaña cayeron de rodillas, sintiendo el peso de la majestuosidad que los rodeaba. Desde lo alto, Moisés sintió una presencia especial en su interior. «Este momento es solo el principio», le susurró el Señor al oído. «Mi propósito es uno. La salvación será ofrecida a todas las naciones, y mediante ti, Moisés, cumpliré mi promesa a la humanidad». Las palabras vibraron con una verdad insondable. El anhelo por la salvación había estado escondido en la profundidad del corazón de Dios desde el principio. Este pacto es solo un eco de lo que está por venir. En la plenitud de los tiempos enviaré a mi Hijo, y a través de él las naciones conocerán la esperanza, dijo Dios con amor y poder. La noche comenzó a envolverse en una serenidad de fe y alabanza.
Moisés, con la mirada elevada, comprendió que el camino del pueblo de Israel sería más que puro cumplimiento de la ley. Sería un viaje hacia el amor y la redención. Mientras la luna brillaba sobre el monte, la promesa de Dios resplandecía en la mente de todos. Él es nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. En cada paso que demos, el espíritu del pacto nos guiará hacia un destino glorioso. Bajo esa luz de revelaciones, el pueblo sintió una transformación al abrazar la noche, mientras el misterio de su plan comenzaba a desplegarse en sus corazones ansiosos, porque sabían que más allá de este pacto había un propósito divino que sus vidas y la historia del mundo entero esperarían con fervor. Y así, en el amanecer del nuevo pacto, mientras el sol se alzaba sobre el desierto, Moisés se reunió con los ancianos de Israel para compartir la última revelación del Señor. Era un tiempo de espera y expectativa. En sus corazones latía la promesa de un futuro lleno de esperanza, pero también un profundo temor por la responsabilidad que el pacto implicaba. Hoy, el Señor nos ha dado un camino claro, comenzó Moisés, su voz resonando con autoridad. No solo seremos un pueblo guiado por la ley, sino un pueblo marcado por la relación con nuestro Dios. Él se ha comprometido a estar entre nosotros, a caminar a nuestro lado todos los días. Pero debemos guardar este pacto como un tesoro, recordando siempre la temible grandeza de aquel que nos ha elegido. Los ancianos escucharon atentamente. Cada palabra de Moisés era como un tranquilizante en medio de la tormenta de dudas y temores. Sabían que el desafío de permanecer fieles al pacto sería monumental. Ante esta realidad, Moisés tomó un momento para recordarles las experiencias pasadas donde la fidelidad de Dios había manifestado su fuerza. Recordad cómo nos liberó de Egipto y cómo nos guió a través del desierto. Dijo con voz firme, su mano poderosa nos ha sostenido, y aunque hemos sido infieles, su misericordia nos ha buscado. Pero el Señor deseaba que su corazón estuviera aún más atento. La verdadera esencia de este pacto es amor, dijo Moisés. Así como Dios nos ha amado, debemos también amarlo de regreso, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Las palabras que sientan en sus corazones son un llamado a vivir en amor. A medida que hablaba, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Algunos entre el pueblo comenzaron a murmurar sus preocupaciones. ¿Qué pasará si fallamos de nuevo? ¿Cómo podremos soportar la ira de Dios? Mientras estas preguntas llenaban el aire, Moisés, en un momento de profunda revelación, recordó la promesa de Dios. Aunque seáis infieles, yo permaneceré fiel. Nuestras fallas no determinarán su amor. A lo lejos, una nube oscura comenzaba a formarse en el monte, en un fenómeno desconcertante. Era la nube de la gloria divina, símbolo de la luz de Dios que nunca se apaga, incluso ante la traición. Este es un recordatorio de que su presencia estará siempre con nosotros, independientemente de nuestras decisiones, proclamó Moisés. A medida que la noche caía nuevamente, el pueblo en silencio vio la danza de las llamas, mientras el sacrificio era ofrecido en honra a Dios. El olor del incienso ascendía al cielo, y cada corazón comenzó a palpitar con el deseo de una nueva relación con el Creador. El sacrificio que haremos simboliza nuestra entrega, nuestra voluntad de estar bajo su influencia y su gracia, dijo al ver las miradas atentas. Y entonces, con sus brazos extendidos, Moisés clamó al Señor: Dios de nuestras promesas, danos un corazón puro. Enséñanos a ser fieles y mantener la esperanza, incluso cuando la tentación de la incredulidad se presente. Una luz brillante surgió entre las tinieblas, revelando la profundidad de la gloria divina. El camino de la redención no termina aquí, resonó la voz de Dios.
Una renovación está en los corazones de aquellos que buscan sinceramente mi rostro. Con cada palabra, la esperanza crecía entre el pueblo. El deseo de vivir de acuerdo con los mandamientos del Señor comenzó a florecer en sus corazones. Y mientras la gloria de Dios iluminaba el campamento, un sentido de unidad y propósito emergió entre ellos. De repente, Moisés experimentó una brisa suave, como un susurro. «Ven y ve el futuro que tengo preparado», dijo el Señor, y una visión comenzó a formarse ante él. «A través de ti surgirán líderes, profetas, y un Redentor que traerá sanidad y restauración. Este pacto no es solo para este pueblo, sino también para las naciones venideras. La salvación será ofrecida a todos, y por medio de esta historia, tu pueblo será un faro de luz». Mientras Moisés se sobresaltaba ante la magnitud de esta revelación, una pregunta resonó en su corazón. ¿Cómo podrían ellos, un pueblo tan propenso a la rebelión, ser portadores de un mensaje tan grande? ¿Cómo soportarían el peso de la gloria que se avecinaba? El eco de la respuesta divina resonaba, llenando el aire pesado con un profundo sentido de revelación. El amor y la gracia serán los pilares de la nueva alianza. Mi hijo será el puente hacia la reconciliación, y aquel que cree será salvo. Así, entre el temor y la gloria, Moisés comprendió que el futuro de su pueblo estaba entrelazado con la historia de salvación, un hilo dorado que uniría todas las promesas de Dios en una narrativa redentora. Aquellos que escuchaban ahora no solo recibirían una ley, sino un espíritu que habitaría en ellos, guiándolos en el camino de la verdad. Al día siguiente, mientras el sol nacía nuevamente, la voluntad de Dios brillaba en los corazones de los israelitas. Cada uno de ellos sabía que el camino no sería fácil, pero la presencia del Señor los acompañaría en cada paso. ¿Qué nuevo milagro revela al honrar el pacto con quien te dio la vida?, se preguntaban entre murmullos de esperanza, preparando sus corazones para un desafío sin precedentes. De la sombra de su historia, la luz de la redención esperaba surgir, y así, el viaje hacia la tierra prometida comenzaba no como un simple escape, sino como un paso hacia la realización del carácter y el propósito de Dios en sus vidas. La historia del pueblo, marcada por pruebas y error, únicamente atestiguaba la grandeza de un plan divino en curso, siempre en movimiento hacia la grandeza de un futuro glorioso que aguardaba en la soberanía de Dios.